Muy bien, vamos a continuar. Seguidamente tendremos una presentación muy interesante acerca del modelo de asociación público-privada y su impacto en el desarrollo urbano e inmobiliario. Y esto estará a cargo del abogado Alfredo Vitolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de Argentina. Así que les pido un fuerte aplauso para él, para este tema asociación público-privada. Muchas gracias. Paso para acá. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Capadei la invitación, a mi amigo Javier Parquet por haber hecho el contacto y la posibilidad de contarles a ustedes lo que está pasando, lo que ha venido pasando en Argentina en los últimos años, esta Argentina tan volátil, en donde pasamos de un enorme entusiasmo a la depresión más absoluta, de pensar que cambiamos el mundo. Estos 30 años en Argentina desde 1990 han sido una especie de montaña rusa que nos ha llevado a momentos de gran euforia y momentos de gran depresión. Y contarles un poquito cómo es o cómo viene siendo el mecanismo de la asociación público-privada en Argentina, que está empezando a cambiar y que creemos que puede ser un motor importante en los próximos años. Hasta acá, hoy, yo estaba escuchando las presentaciones, muchas de las referencias de lo que está pasando en Paraguay me dan una enorme envidia, particularmente el haber logrado Paraguay el Investment Grade. Es realmente una cosa maravillosa y que muestra lo que se puede hacer cuando las cosas se hacen bien y constantemente, que es algo que a nosotros nos falta bastante, ¿no? Nosotros, como les decía, vamos en un zigzag permanente. Pero todo lo que estábamos escuchando, desde la confianza del inversor que contrata en Pozo y que está comprando un sueño y está invirtiendo en un sueño que generalmente se hace realidad, pero a veces puede pasar por medios complejos, hasta los que compran los desarrollos ya avanzados, estamos hablando de inversión puramente privada, esencialmente privada. Pero, ¿cómo actúa el Estado en estos momentos? ¿Cómo actúa el Estado en la contratación pública? Y en la contratación pública vamos a ver también en el marco inmobiliario, que es el que les interesa especialmente a ustedes y que es lo que ha ido pasando en Argentina. Tenemos que pensar que los modos tradicionales de la contratación estatal no tienen nada que ver con la participación público-privada. Los modos estatales tradicionales han sido, por un lado, el contrato de obra pública, el contrato clásico, ¿no? El contrato en donde el Estado llama a un concurso, a una licitación para construir algo, para una ruta, para un camino, para una planta, y paga por ello. A veces lo paga por avance de obra, a veces lo paga por hitos, va pagando, y el financiamiento es siempre estatal. Es estatal directamente o financiamiento obtenido de organismos internacionales de crédito o inclusive del recurso financiero del Estado que sale a colocar bonos para poder vender este tipo de proyectos. Las concesiones o las licencias típicas en servicios públicos de contratación, y en todos estos modelos la característica esencial es que el Estado contrata al proveedor y paga por el servicio. O sea, aquí no hay ningún incentivo al desarrollo, es simplemente los mecanismos que el propio Estado decide dónde invertir, cómo invertir y paga por ello. No hay incentivo a desarrollar cosas nuevas. Esto de alguna manera es lo que pasó en la década del 90 en Argentina, en donde pasamos de una economía hiperestatizada a una economía mucho más liberalizada, pero en donde el Estado se encargó de vender activos. De otorgar concesiones en servicios públicos, pero nada más que eso. Hasta acá no hay incentivos, como les digo, a la inversión. Pero a partir de la década del 80 en el mundo comenzó a desarrollarse esta idea de los acuerdos de asociación público-privada, de los contratos de asociación público y privada. Esto empezó en Gran Bretaña originalmente. ¿Y para qué? ¿Qué son estos contratos? Bueno, son contratos básicamente en donde los órganos estatales y los privados se unen, forman una especie de alianza. ¿Para qué? Para desarrollar algún área de la actividad económica, sea una actividad de energía, sea una actividad vial, sea una actividad inmobiliaria. Son lugares en donde hay una especie de meeting of the minds, en donde el Estado y el particular se ponen de acuerdo para llevar adelante un proyecto
sin involucrar como una gran medida la inversión de fondos públicos enormes. Puede haber inversión pública, pero no es esta la característica central del modelo de asociación público-privada. El profesor Juan Carlos Casañi, de Argentina, define a estos mecanismos como una técnica de desarrollo y financiación pública y privada de proyectos públicos que implica una importante participación de ambos sectores, tanto en la realización de una obra como también en su financiamiento y operación. ¿Y cuáles son entonces las características que tienen estos mecanismos nuevos de contratación pública? Bueno, en primer lugar vamos a encontrar que se distribuye el riesgo. ¿Por qué? Porque el empresario asume gran parte del riesgo comercial. Este riesgo que originalmente era asumido por el Estado, acá hay un inversor privado que decide correr con el riesgo de una inversión en la cual va a tener un apoyo y una asistencia estatal muy fuerte. Por otro lado, el Estado comienza a actuar como si fuera un sujeto privado. Todo eso que los abogados en todo el mundo conocemos en el marco del derecho administrativo, de esas prerrogativas extraordinarias que tiene el Estado, en donde siempre se reserva la última palabra, el derecho de decir que no, el sometimiento a una cantidad de permisos previos, bueno, acá se reduce sustancialmente. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos el Estado participa como socio y prácticamente como si fuera una parte más en igualdad de condiciones al particular. Ya no está esta idea del regulador por encima que le pone la bota encima al inversor para tratar de frenar esa inversión. El otro aspecto es que libera fondos públicos. ¿Por qué? Porque normalmente es el privado el que va a conseguir la financiación del proyecto, que luego va a entregar al Estado cuando transcurre el tiempo después de haber recuperado la inversión y ganado el dinero que corresponde que gane como buena inversión privada. Y por último, como interesante, acá ya no se va a estar dependiendo, como es originalmente en la estructura de la contratación estatal, de la decisión del Estado de invertir. ¿Por qué? Porque bien puede ser que sea un particular, una empresa, un consorcio, que le presenten al Estado un proyecto para llevar adelante una inversión y que ese proyecto se incorpore al mecanismo de la asociación público-privada. Y esto es tal vez lo más interesante, que permite una motorización de las ideas privadas y no solamente dependiendo de la voluntad estatal de avanzar en un mecanismo. ¿Cuáles son los modelos clásicos? Y ahora, disculpen, no voy a referirme en estos modelos clásicos exclusivamente al área inmobiliaria, porque de hecho no lo son. Estos modelos han sido muy exitosos en áreas de energía, por empezar, o en áreas de plantas industriales. Han sido los contratos BOT o BOOT, Build, Own, Operate and Transfer, contratos en donde el privado asume el riesgo de construir una planta, de diseñar, de construir, de ser el propietario de la planta, de explotarla y vencido el plazo de entregarse al Estado, generando mayor trabajo, generando energía si fuera una planta eléctrica, o sea, generando bienes sociales, pero a costa del privado, y en este acuerdo en donde el Estado, vamos a ver enseguida cuáles son los mecanismos que va poniendo. Después, en el área vial, los contratos que se conocen como contratos crema, de construcción, rehabilitación y mantenimiento de redes viales. Otra área donde han sido muy utilizados estos mecanismos de participación público-privada, en donde el privado asume todo el riesgo de la inversión y que muchas veces se pagan por peajes. Son las herramientas clásicas de cómo retribuir este tipo de mecanismos. O los contratos de construcción, operación y mantenimiento como herramientas clásicas de este mecanismo. Pero yo quiero, ya centrándome en el área inmobiliaria, contarles un ejemplo de una experiencia muy exitosa de contratación público-privada que ocurrió en Argentina a fines de la década del 80, principios del 90, que fue el tema de la Corporación Antiguo Puerto Madero. Los que conocen Buenos Aires sabrán que Buenos Aires durante muchísimo tiempo vivió totalmente de espaldas al río. En 1889 se creó el puerto de Buenos Aires, una obra de ingeniería maravillosa, que poco tiempo después tuvo que ser dejada de lado porque no daban los calados, los cambios de mecanismos de transporte marítimo y fluvial hacían que esto no funcionara, y lo que había sido un modelo se transformó en un terreno baldío, vacío, peligroso y lleno de ratas. Ahí podemos ver cómo quedaba. Esto era Puerto Madero,
desde la década del 60, 50, 60, hasta los años 90. Era un lugar que era más un basural, un nido de ratas separado por una reja de Buenos Aires, del centro de Buenos Aires, a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. Esto era Buenos Aires. El gobierno que ingresó en ese momento decidió avanzar en lo que fue tal vez la primera herramienta de contratación público-privada argentina, que fue la creación de la Corporación Puerto Madero Sociedad Anónima, una sociedad estatal formada por el Estado y la Ciudad de Buenos Aires, a la cual se le transfirieron en propiedad las 170 hectáreas que comprendían el área portuaria para hacer todo un rediseño inmobiliario. ¿Qué objeto tenía la sociedad? Realizar el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, estudio de infraestructura, a incorporar y promoción de inversiones, actividad inmobiliaria y construcción de obras nuevas y remodelación de la zona de obras necesarias para convertirla en polo de desarrollo urbano basado en una genuina inversión con participación de capitales nacionales y extranjeros. Acá no era iniciativa privada, era una iniciativa pública de desarrollo de un área importante de la ciudad, en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a través de este mecanismo en donde el Estado, creando una sociedad anónima a la que se transfirió la propiedad, salió a ofertar áreas para hacer determinadas construcciones y negocios. ¿Qué se hacía? Se vendía la tierra con compromiso de inversión. Con compromiso de inversión en zonas residenciales, zona hotelera, zona comercial, el redesarrollo de toda el área del espejo de agua que conformaba esa zona, para evitar uno de los problemas que puede tener los mecanismos, que son las compras especulativas. La compra del terreno baldío, esperando que otros desarrollen para luego, recién después, aprovechar eso a precios muy superiores. Esto se hizo a través de un sistema de zonificación que funcionó muy, muy bien. El otro elemento, el aporte estatal está limitado. Solamente ponía la infraestructura de caminos, de calles, de alumbrado público, de red eléctrica, de acceso al agua, pero no invertía ella misma, el Estado Nacional no invertía directamente en el desarrollo, sino que era todo desarrollo privado. Y el otro tema, la zonificación, algo fundamental para cualquier desarrollo inmobiliario. Una correcta zonificación que permitiera que los proyectos que se construyeran sobre esos terrenos pudieran ser realmente vendidos efectivamente. ¿Y cuál fue la conclusión de esto? Los que vayan a Buenos Aires hoy van a poder ver que ese basural que vimos hace un rato, hoy es esto. Este es un modelo exitoso de contratación público-privada que tuvo lugar en la década del 90, pero que lamentablemente fue cayendo poco a poco en desuso. ¿Por qué razón podríamos tener una zona, un mecanismo de contratación pública y privada? ¿Para qué la queremos? Y básicamente, ¿para qué le interesa al Estado tener un mecanismo de esto? Primero, un gran déficit de infraestructura. Los déficits de infraestructura requieren soluciones creativas, donde no tenemos siempre posibilidad de que el mercado, de que el Estado salga a comprar esto. El segundo elemento, la dificultad para el Estado de conseguir crédito. Cuando tiene investment grade esto es más fácil, pero cuando uno está en situación de default o de semi-default, esto se hace mucho más complejo y por eso el mecanismo de asociación público-privada funciona de una manera mucho más adecuada porque traslada el riesgo de inversión al particular. Esto es visto desde el Estado. Además, desde el lado del inversor, el inversor va a necesitar un marco regulatorio claro que le permita seguridad jurídica, lo que se hablaba esta mañana, ¿no? La seguridad jurídica como una herramienta central. ¿Por qué? Porque el inversor tiene que estar seguro de que va a poder recuperar esa inversión que va a realizar él directamente y frente a la cual se obligó frente a los inversores internacionales que le van a poner el dinero. Así llegamos a que recién en el año 2016 en Argentina se dictó la ley de asociaciones público-privadas, la ley 27.328, que estableció la posibilidad de recurrir a estos mecanismos para obras de infraestructura, para zona de vivienda, que esto es lo que más les interesa a ustedes, tanto vivienda social como vivienda urbana en áreas de desarrollo, actividades y servicios en general, inversión productiva e investigación aplicada o innovación tecnológica. Como verán, una cantidad de alternativas para recurrir a estas herramientas de contratación público-privada que abre un abanico de inversión muy importante. Además, tenemos que, como un elemento importante, es que también la ley es amplia en admitir los vehículos de inversión, algo que también se había hablado esta mañana acá. ¿Por qué? Porque
solamente se pueden crear sociedades de vehículos específicos de inversión, los Special Purpose Vehicles, que se decía esta mañana acá, estructurados en la forma de sociedades anónimas. Los fideicomisos, también de lo que se habló, fideicomisos que de esa manera separan el riesgo de esta inversión de otros proyectos que puedan tener las empresas, y esto es atractivo desde el punto de vista económico. Modelos asociativos libres en general, con consorcios o agrupaciones de colaboración empresaria, y sociedades anónimas en donde el Estado también puede participar, también es un elemento importante. Y finalmente, la posibilidad de que estos proyectos puedan acceder, otro tema también conversado hoy, a los procedimientos de oferta pública, tanto a través de la emisión de bonos, de ventures y obligaciones negociables, como directamente a la cotización de las sociedades en bolsa. ¿Qué aspectos diferenciales nos presenta esto? ¿Qué busca el Estado con esto? Promover la rentabilidad social de los proyectos. Un proyecto con buena rentabilidad es un elemento fundamental para traer vivienda a zonas deprimidas, para generar desarrollo social donde hace falta. Es un elemento muy importante en la presentación de un proyecto. En segundo lugar, la posibilidad de generar puestos de trabajo, tanto durante la etapa de construcción como durante la etapa de funcionamiento del sistema. La motorización de toda un área deprimida ayuda a este tipo de cuestiones. La participación de pymes, un elemento central para motorizar. No es solamente un problema esto del gran inversor, de los grandes consorcios empresarios, sino también la generación amplia de empleo y trabajo y social, y también para las empresas pequeñas, y se me va quedando sin tiempo, el desarrollo del mercado de capitales, lo que estaba diciendo hace un ratito, y la preservación del medio ambiente como un elemento central también a tener en cuenta en la inversión. Y sigo corriendo porque no llego. La mecánica que permite la ley es que los contratos son muy flexibles. O sea, no da un modelo exclusivo de contrato, sino que el mecanismo es adaptable a las necesidades que pueda tener específicamente cada proyecto de inversión. Que en el mecanismo de la ley originalmente tiene prevista la idea de que sea el Estado el impulsor de las áreas, pero que más adelante vamos a ver cómo avanza esto en la idea de la posibilidad de que sea el particular quien traiga la iniciativa. Como les decía al principio, bajo la ley, el tratamiento se hace del contrato, se trata de un contrato como si fuera de derecho privado, o sea, sin privilegios en favor del Estado. Un tema importante, si hay incumplimientos estatales, algo que normalmente en los casos de contratación pública está excluido, el contratista puede reclamar lucro cesante, algo que es una protección importante al inversor en estos casos. Y la posibilidad también de recurrir en un modelo en donde en Argentina, como también se decía esta mañana acá, hay poca confianza en la justicia local para este tipo de tratamientos, especialmente cuando litiga contra el Estado, la posibilidad de que la situación se resuelva por arbitraje internacional, lo cual también es una herramienta muy, muy importante. Los aportes estatales, además, ¿qué pone el Estado para llevar adelante? Bueno, puede poner aportes en dinero, esto es lo más raro. Generalmente el Estado va a buscar no tratar de poner dinero, pero sí va a poder ceder derechos, como pasó en Puerto Madero, ceder derechos de propiedad, derechos de explotación, derechos, inclusive la posibilidad de recurrir a la expropiación dentro de determinadas características y circunstancias, la posibilidad de que acceda a la titularidad de bienes el consorcio nuevo, como pasó en el caso de Puerto Madero, beneficios tributarios, algo que cuando las inversiones son amplias, y esto es algo que el actual gobierno argentino ha desarrollado a través de un régimen que se conoce como el régimen de incentivo a grandes inversiones, en donde se establecen beneficios tributarios muy importantes para inversiones de más de una determinada cantidad de dinero, que le permite, y además la garantía de una estabilidad tributaria con cláusulas de protección muy fuertes en favor del inversor, siguiendo una muy vieja cláusula de la Constitución que está desde 1853, que es la de promover la inversión de capitales extranjeros. Además, la posibilidad de poder tener el derecho de uso y explotación de determinados bienes del dominio público. Y un tema que también es importante en el área financiera, la posibilidad de que el Estado sea avalista o facilitador muchas veces de la obtención de la financiación privada.
¿Cuál es el procedimiento de contratación? Como les decía, hasta hace 2 meses la posibilidad era solamente por iniciativa del Estado. Solamente podía avanzarse en estas herramientas a partir de iniciativa estatal por un procedimiento de licitación o concurso público. Pero desde agosto de este año, el decreto 713 del 24 estableció la posibilidad de la iniciativa privada. O sea, en donde va el inversor con un proyecto que puede ser o de una convocatoria pública a presentar proyectos o directamente por la promoción directamente de un inversor que tiene una idea, que tiene un proyecto para poder avanzar y de esta manera poner en marcha el proceso de asociación público-privada. No le da este mecanismo la última palabra al inversor porque el proceso va a tener que pasar por el previo concurso, pero vamos a encontrar que la presentación es bastante sencilla, tiene un mecanismo de presentación técnica, una garantía de presentación del 0,5% de la inversión comprometida, la libertad de que pueda cederse, o sea, lo puede presentar alguien que tenga idea pero que no tenga financiación y que luego pueda darle ese proyecto a quien tenga más espaldas o inclusive salir a participar del proyecto. Y por último, tiene una ventaja comparativa en el proceso de selección. Dentro de determinados márgenes, cuando va el proceso a la contratación, al procedimiento de selección del contratista, el presentante del proyecto tiene una ventaja comparativa respecto de los restantes oferentes. ¿En qué áreas? En el desarrollo inmobiliario, bueno, yo algunas las fui diciendo. Básicamente, para todo lo que sea conjuntos habitacionales en vivienda social, algo que es muy, muy importante, pero también, como fue el caso de Puerto Madero, en urbanización de zonas deprimidas. Y además, ¿y en dónde más también? Bueno, el resto está en ustedes. La imaginación acá es la que motoriza este proyecto de inversión. Así que yo corto acá, les agradezco muchísimo y quedo a disposición para cualquier pregunta. Y discúlpenme por la demora. Gracias. Alfredo, muchas gracias. Gracias. Y hay una pregunta, en realidad un dato y una pregunta. Sí. A ver, en Paraguay tenemos una ley de APP, como sabe aquí todo el mundo, que tiene una década. Y en una década salió un proyecto de APP, que es la duplicación de la ruta PI 02. Y ahora el Ministerio de Obras Públicas está licitando la segunda APP, que es la duplicación de la ruta PI 01. Entonces, con este dato, la pregunta es, ¿qué tipo de marco regulatorio se debe tener para garantizar que todas las partes sean beneficiadas? Y entre paréntesis, la APP de la ruta PI 02, que es la única que existe en una década, tiene 70% de financiamiento del Estado y 30% nomás a partir de los peajes, cuando que en inicio el plan era hacerlo del revés, tenía que ser 70% del peaje y 30% nada más el Estado. Entonces, ¿cómo garantizar ese marco regulatorio para que el Estado, el sector privado que tiene que ganar y también sobre todo la ciudadanía puedan tener todos ese beneficio? Yo creo que lo que acabas de marcar es un problema que nos pasa a todos en América Latina. Es un problema de falta de seguridad jurídica. O sea, en la medida que nosotros tengamos reglas claras, que se mantengan estables en el tiempo, ¿qué es lo que le pasa a la Argentina? Que con cada cambio de gobierno es fundacional. Entonces arrancamos con una teoría pro Estado o en contra del Estado y no tenemos estabilidad. Entonces todos los proyectos que se iniciaron entre 2015 y 2019 quedaron luego a mitad de camino sin poder continuar. Muchos proyectos en la Subsecretaría de Participación Público-Privada, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, está en la página web el listado y uno puede ver suspendido, porque casualmente no hubo continuidad política para el sostenimiento. Lo que tiene que haber es un convencimiento político y social general de que el proyecto tiene que poder hacerse. Si no, esto no sirve. ¿Por qué? Porque el inversor va a decir, ¿por qué voy a invertir en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, si puedo invertir en una economía mucho más estable y sin problemas? Porque, insisto, lo que nos pasa a nosotros, a todos nuestros países del Cono Sur y de toda esta zona, es que nos falta capital. Si tuviéramos capitales nacionales sería mucho más fácil, pero tenemos que ir a buscar capital extranjero. Y capital extranjero va a ir a buscar seguridad jurídica y rentabilidad. Si no le podemos dar esas condiciones, no va a venir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Alfredo, muchas gracias. Fuerte aplauso.